Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy la segunda clase del curso de electrocardiografía para medicina. Hoy es una clase relativamente sencilla en la que vamos a ver crecimiento de cavidades y trastornos de conducción. Y he metido aquí el primer bloque de arritmias, las bradiarritmias, para dejar el tema de las taquicardias, que siempre es más extenso, a una clase dedicada. Como otras veces, vamos a usar un material similar al contenido del curso, vamos a usar un enfoque práctico y con idea de fijar conceptos esenciales. Y vamos a ver tres bloques: el crecimiento de cavidades, los trastornos de conducción y las bradiarritmias. Lo primero es para qué sirve el crecimiento de cavidades. Algunas veces, bueno, pues explicamos cosas en cursos que tienen más o menos aplicación práctica. En los libros siempre se ha estudiado el crecimiento de cavidades en electro, pues igual que estudias la transición, por ejemplo, son elementos que a lo mejor hace unos años eran muy importantes porque había menos capacidad de las técnicas de imagen de tener ideas sobre esto, y ahora mismo pues nadie presta gran atención quizás al crecimiento auricular en el electro, y sin embargo pues es algo que es fácilmente estimable con un ecocardiograma. Sin embargo, como decía antes, estamos en un curso de electros y esto es parte de lo que se debe enseñar y se debe aprender. Así que vamos adelante. Quizás la parte de crecimiento ventricular sí que puede ser útil en la dirección que comentaba en la primera clase de descartar o incluir en nuestro árbol de decisiones, pues si un paciente puede tener cardiopatía o no, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, ya veremos que tiene hipertrofia ventricular, pues a lo mejor es un paciente para derivar, porque sabemos que específicamente pues puede tener algo de cardiopatía. Aunque por otro lado, pues si es un paciente hipertenso que tenga un grado de hipertensión, de hipertrofia, pues es algo normal, pero en algunos momentos nos puede empujar a hacer más tratamiento, menos tratamiento, se considera ya lesión diana. Bueno, vamos adelante. ¿Cómo detecto trastornos de cavidades? Básicamente en electrocardiograma, como lo que hacemos es medir voltajes, pues cavidades que tienen mayor masa o mayor cantidad de miocitos, pues van a tener más voltajes. Eso es lo más habitual. Y luego cuando hay crecimiento asimétrico de una cavidad sobre otra, pues lo que tenemos es cambios de los ejes o vectores cardíacos habituales. Y en ventrículos pues veremos alteraciones de la repolarización asociadas. Recuerdo brevemente lo de los vectores, que siempre, así dicho de palabras, suena un poco raro, pero es una cosa importante. El vector eléctrico principal es un dipolo que va de arriba a la izquierda, arriba a la derecha del hombro derecho, digamos, hacia abajo a la izquierda, hacia el ápice del corazón. Dipolo significa que la cabeza de flecha sería el polo positivo y la cola de la flecha la parte negativa. Y esto nos va a ayudar a orientar los crecimientos de cavidades. Si tenemos crecimientos del lado derecho, pues el vector eléctrico principal se dirige un poquito hacia abajo en este plano frontal, y por ejemplo el crecimiento izquierdo pues va un poquito más hacia arriba y hacia la izquierda además. Empezamos por las aurículas. En las aurículas hay poco tejido, por lo tanto hay poca patología también que hipertrofie la pared, porque no hay tanta respuesta a la sobrecarga de presión. O sea, aunque pudiéramos pensar que una estenosis tricuspidea o mitral puede hacer hipertrofia auricular, es algo que no frecuentemente ocurre. Es más frecuente que haya dilatación de la cavidad por trastornos en las cavidades ventriculares o que haya trastornos de conducción. Lo que vemos en el crecimiento auricular izquierda es, sobre todo, vamos a ver un aplanamiento en el plano frontal. Además, la onda P terminal es negativa en V1. ¿Por qué en V1? Porque si veis el dibujo de la derecha, pues V1 está opuesto justo a la zona donde está la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en el cuerpo está posterior en el corazón y a la izquierda de la aurícula derecha, de manera que el vector principal sería hacia atrás, ¿no? En el caso de crecimiento. Entonces aquí realmente no vamos a ver aumentos de voltaje. Lo que vamos a ver es
la imagen especular, digamos, de este crecimiento en V1. Por eso lo que veríamos es una P terminal negativa en V1 y en el plano frontal, pues P más bien planas. ¿Por qué es la zona terminal? Porque la despolarización comienza en nodo sinusal, que es aurícula derecha, y luego va al lado izquierdo, y por tanto la primera parte de la onda P corresponde más a la aurícula derecha y la parte terminal corresponde más a la aurícula izquierda. Por eso vemos habitualmente prolongación del PR. ¿Por qué? Porque hay trastorno de conducción intraauricular. En el electro, más fácil, pues vemos, por ejemplo, en este ejemplo, que en el plano frontal pues hay unas P's que son sinusales claramente porque son positivas en cara inferior, pero no son de gran amplitud. Y en V1 vemos que claramente tiene una deflexión negativa. Aquí os hago zoom y veis una P un poquito aplanada, un poquito alargada, a veces tiene esta forma de M, que también se llama en algunos libros P mitral, y aquí tenemos la deflexión negativa terminal en V1. El crecimiento de aurícula derecha. La aurícula derecha está más anterior en el tórax y está un poquito hacia abajo, entonces lo que vemos es un aumento de voltaje en las derivaciones inferiores. Si ponemos el plano frontal, pues esta flecha morada demuestra un poquito el vector que encontraríamos, y en el plano frontal pues no hay una gran alteración o desviación de los ejes de la onda P. Estamos hablando de vectores de la onda P porque estamos hablando de crecimientos auriculares. ¿Cuánto dura la P? Pues hay menos trastorno de conducción intraauricular porque crece la aurícula derecha, pero no hay que esperar un poquito a que llegue el estímulo al lado izquierdo, por lo tanto no hay necesariamente, puede haberlo, pero no hay necesariamente trastorno de conducción, y lo que vemos es una clásica P picuda, es decir, potenciales altos en cara inferior, sobre todo en DES, en 2. Clásicamente se describían dos variantes del crecimiento auricular derecho. Si la P picuda, es decir, voltaje de más de 2.5 milímetros, estaba dirigido más hacia derivación 3, se atribuía a crecimientos de cavidad secundario a patología pulmonar, por ejemplo, cor pulmonale, y se llama P pulmonale. Y cuando había más desviación en el sentido horizontal, en la derivación 1, pues se llamaba congenitale, ¿no? Esto en ejemplos lo vemos muy bien en este caso. He hecho zoom muy rápido, pero veis que en V1 pues no hay una alteración relevante de la onda P, y en 1, 2 y 3 sí que hay una amplitud alta, más de 2.5 milímetros, y en este caso particular pues es sobre todo en 2 y en 3, por lo tanto lo llamaríamos un crecimiento auricular derecho o P pulmonar orientado a patología de arterias pulmonares. Como decía antes, la porción inicial de la onda P es aurícula derecha, la porción final es aurícula izquierda, por lo tanto vemos sobre todo aumentos de voltaje en la porción inicial. ¿Qué ocurre si hay crecimiento vía auricular? Pues ahí tenemos la suma de los dos elementos. En este caso, la onda P está extendida en duración porque hay crecimiento auricular izquierda, tiene un aumento de amplitud, 2 milímetros casi y medio en el límite para aurícula derecha, y luego vemos la deflexión terminal negativa en V1, sería un crecimiento vía auricular, probablemente un paciente con una cardiopatía pues, más compleja. Aquí vemos la definición repetida. Y luego el crecimiento ventricular, pues sí que lo tenemos un poquito más en cuenta. Sobre todo, pues hipertrofia ventricular en hipertensos. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues hipertrofia de la pared, aquí sí. La masa ventricular es la mayor parte de la masa de miocitos del corazón, por lo tanto va a haber voltajes altos. Puede haber también dilatación de las cavidades, por ejemplo en miocardiopatías dilatadas, y se ve de distinta manera, y puede haber con más frecuencia trastorno de conducción, esta vez trastornos de conducción intraventriculares. Estos hallazgos tienen alta especificidad y baja sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que si los ves, casi seguro que corresponden con hipertrofia. Si no los ves, no quiere decir que no tengan hipertrofia. Alta especificidad, baja sensibilidad. ¿Qué ocurre con el crecimiento ventricular? Bueno, pues de forma genérica hay varias maneras en las que el ventrículo puede crecer. Puede ser, sobre todo, por sobrecarga de volumen, en casos de insuficiencias valvulares, es decir, regurgitación
de volumen hacia el corazón, que hace que vaya dilatándose. Y en estos casos la hipertrofia se llama excéntrica. Y luego puede haber miocardiopatía dilatada. En estos casos no hay hipertrofia, lo que hay es una patología a nivel de miocitos, por lo tanto la pared se puede incluso adelgazar. Y se suele asociar con trastornos de conducción por la dilatación de cavidades. Los trastornos de conducción se asocian sobre todo a la miocardiopatía dilatada y es clásico ver un bloqueo a la izquierda. En los casos de sobrecarga de presión, que es quizás de los dos grupos el más frecuente, tendríamos un ventrículo que tiene aumentada la poscarga. Puede ser por hipertensión, puede ser por una valvulopatía, típicamente en ancianos una estenosis aórtica, o puede ser por una miocardiopatía hipertrófica primaria. Esto da una hipertrofia concéntrica, es decir, hacia adentro, digamos, y puede dar también alteraciones de la repolarización, no tanto trastornos de conducción, sino alteraciones de la repolarización por la sobrecarga de presión. Finalmente, en fases muy avanzadas puede dar también dilatación de cavidades y acabar en lo que llamamos fase dilatada. ¿Qué vamos a ver en electro? Vamos a ver aumento de voltajes, vamos a ver aumento de duración, esto es importante, y vamos a ver alteraciones de la repolarización y a veces trastornos de conducción. El crecimiento ventricular izquierdo, vamos a ver que como el ventrículo izquierdo se orienta hacia la izquierda y un poquito hacia atrás, y cuando os enseñé el dipolo en el plano frontal también os decía que subiría un poquito hacia arriba, pues lo que vamos a ver es que el eje eléctrico principal se va a desviar hacia 1 y va a ser opuesto a derivación 3 y en el plano frontal pues se va a dirigir más hacia V4, V5. ¿Dónde vamos a ver más ondas R entonces? En derivación 1, V4, V5. ¿Dónde vamos a ver más ondas S? Pues en derivación 3 y en V1 quizás, ¿de acuerdo? También en AVL veríamos ondas R importantes. ¿Qué criterios o qué definiciones han establecido para diagnosticar el crecimiento ventricular izquierdo en el electro? Bueno, hay muchas y como veis todas con sensibilidad relativamente baja y especificidad relativamente alta. Las más clásicas son Sokolov y quizás Cornell. Sokolov es la suma, o sea, se mide realizando la suma de la onda S en V1 y la onda R en V5, V6, básicamente la onda R más grande que haya. Si tiene más de 35 milímetros sería criterios de hipertrofia por Sokolov. Y en Cornell lo que haríamos es sumar la onda R en VL y la onda S en V3. En este criterio hay distinto valor de corte para hombres y mujeres, sería 20 milímetros en mujeres, 28 milímetros en hombres. Los dos tienen una moderada sensibilidad, apenas llegan al 50%, pero tienen buena especificidad. Hay un criterio muy fácil y muy tonto que es poco sensible, es decir, aparecen pocos pacientes, pero los que están son pacientes con hipertrofia, que sería simplemente medir la onda R en AVL. Si la onda R mide más de 7,5, tenemos una especificidad del 96, pero si mide más de 11 milímetros, el 100% de los casos tendrían hipertrofia ventricular. Vamos a ver ejemplos. Este paciente, por ejemplo, tendría criterios de hipertrofia ventricular. Vamos a verlo. Por Sokolov sumamos la onda S en V1, que es muy grande, 25. La onda R, en este caso lo he sumado en V6, 21. Si cogiéramos V5 serían otros 25 milímetros, es decir, 50 milímetros por criterio de Sokolov, claramente hipertrofia, ¿no? La onda R no es muy significativa. Aquí hemos sumado la onda R de V6, la onda S de V1, serían 46 milímetros. Y por Cornell vemos que no tiene criterios. La onda R es mínima, es insignificante, y la onda S en V3 es pequeñita, 8 milímetros, no tendría criterios. Por lo tanto, este electrocardiograma, que os lo muestro limpio, tendría criterios de hipertrofia por Sokolov, y esto ya pues, nos da un 96% de especificidad de tener hipertrofia ventricular. Veis aquí que, por ejemplo, la baja sensibilidad de otros criterios, ¿no? Por ejemplo, Cornell negativo, sin embargo, el paciente pues, tiene hipertrofia, y onda R también negativo, sin embargo, el paciente tiene hipertrofia. Vemos ahora otros ejemplos. Este ejemplo lo he traído para que veáis, sobre todo, alteraciones de la repolarización. Es un paciente con una hipertrofia ventricular asimétrica, seguramente apical, porque es muy característica esta onda T negativa simétrica invertida, ¿no? Lo digo otra vez, T negativa simétrica,
que las dos brazos de la T es igual y profunda, ¿no? Esta es una T que todo el mundo nos llama la atención. De hecho, si el paciente viene con dolor torácico, pensaríamos en isquemia. Además, tiene un poquito descendido el ST. Si vamos a medir criterios aquí, por ejemplo, pues vemos que la RNAVL es de 7 milímetros, o sea que ahí tenemos un criterio claro de hipertrofia. Sin embargo, por Sokolov y por Cornell son negativos. Quizás este tipo de hipertrofia, que es muy asimétrico, pues es más difícil que dé criterios de hipertrofia por Sokolov, porque V1 es una zona más septal y a veces aquí en el septo basal pues no hay demasiada hipertrofia. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo que lo traigo para que veáis un paciente con sobrecarga sistólica, es un electro que está en fibrilación auricular y tenía una estenosis aórtica. Entonces, este paciente tiene un descenso del ST generalizado que es estable, que no es un paciente coronario, no tiene variaciones del ST dinámicas, es una variación fija. Y además de la T negativa, que no se parece en nada a la anterior, porque esta sí que es asimétrica y profunda, lo que más llama la atención es el descenso del ST, que llega a ser casi de 5 milímetros, aquí en V4. Si vemos aquí criterios de hipertrofia, pues vemos que tiene una RNAVL de más de 12, así que hipertrofia seguro. Tenemos un Sokolov de 43, o sea que también positivo. Y tenemos un Cornell de 22, es decir, que si fuera una mujer también tendría criterios de hipertrofia. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el crecimiento ventricular derecho. Esto es raro, pero podemos encontrarlo, sobre todo lo vemos en patologías congénitas, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, ¿no? Pero sobre todo yo diría que en patologías congénitas. Pacientes adultos, digamos, sin nada congénito, hipertensión pulmonar primaria, quizás sería el escenario, ¿no? Pacientes que han tenido hipertensión pulmonar mantenida mucho tiempo y por aumento de la poscarga han generado hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Podríamos tener una estenosis pulmonar y un montón de patologías congénitas, pero que no son frecuentes, la verdad, en la práctica. ¿Hacia dónde va el vector? Dijimos que en el dibujo inicial que el vector iría un poquito hacia abajo, por lo tanto se dirigirá en sentido opuesto a 1 OVL y se dirigirá sobre todo a V1. ¿Qué solemos ver? Una transición inexistente, donde ya V1 es la derivación con más onda R y va disminuyendo la onda R progresivamente de V1 a V4. Otros criterios serían aumento de voltaje en V1, que se define así, onda R partido por la suma de R más S más de 0,7, es decir, onda R dominante. Y también vemos a veces onda Q inicial chiquitita o grande, Q minúscula, Q mayúscula, con onda R significativa. También, si el eje está muy desviado hacia VR, con onda R en VR, podemos pensar en crecimiento ventricular derecho. Como un ejemplo, este paciente tiene un voltaje muy marcado en V1. Aquí sí que hay transición, la transición sería precoz entre V1 y V2 y tenemos onda R significativa también en OVR. El QRS está un poquito ensanchado y hay alteraciones de la repolarización en el lado derecho. Todo muy orientativo de crecimiento ventricular derecho. Recordad, eso sí, que esta morfología pues puede ser un bloqueo de rama. QRS ancho con esta morfología de R dominante en V1, especialmente si hay una muesca RSR', pues es muy sugestivo también de bloqueo de rama derecha. Vamos ahora a pasar de bloque, vamos a los trastornos de conducción y vamos a empezar por los trastornos simples, que serían los bloqueos de rama, ¿no? Esto es un frecuente motivo de visita en cardiología, de derivaciones de primaria. Y bueno, el primer mensaje es que trastorno significa retraso, significa QRS ancho. Si veis una morfología rara, pero veis QRS estrecho, yo estaría tranquilo en líneas generales. Si vemos QRS ancho, tenemos que buscar el trastorno de conducción porque algo tiene el paciente. Los pacientes no tienen QRS ancho si tienen un corazón sano. Aquí vemos en el dibujo los fascículos que intervienen en los bloqueos de rama. Tendríamos una rama derecha, el recuadro rojo, y una rama izquierda, recuadro rojo superior, y luego con el sombreado en rojo los dos fascículos de la rama izquierda, fascículo anterior y fascículo posterior. Cualquiera de estos vías de conducción se puede
puede tener problemas de conducción y está ralentizada, y eso nos da una morfología de bloqueo de rama eléctrico. ¿Cuál es la causa? Pues es múltiple, habitualmente degeneración, fibrosis en el tejido de conducción, miocardiopatías, dilataciones o hipertrofia de cavidades, cardiopatía isquémica. Lo más frecuente, degeneración por la edad en pacientes ancianos. Por localización ya hemos visto la parte anatómica. Por gravedad lo llamamos completo avanzado si tiene más de 0,2 segundos. Y por comportamiento fijo intermitente. Los trastornos de conducción pueden verse en algunas ocasiones, típicamente pues taquicardias, los pacientes que tienen un trastorno de conducción, digamos, de media intensidad, en frecuencias bajas, ritmo sinusal, el paciente es capaz de conducir los estímulos. En frecuencias altas, por ejemplo, el paciente cae en fibrilación auricular y de repente conduce con QRS ancho. Esto es debido a que el fascículo de conducción está tocado y no es capaz de conducir a ritmos altos. ¿Qué problemas genera esto? Pues asincronía mecánica. Además, en bloqueos múltiples hay riesgo de bloqueo de la conducción auriculoventricular, y luego cierta ansiedad en el médico evaluador porque ves un QRS ancho y te preocupas. Cardiopatía, no es cardiopatía, es solo un paciente un poquito mayor con degeneración. Bueno, vamos a estudiarlos en profundidad, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Pues bueno, nos orientan a distintas patologías, ¿no? Si tenemos un paciente con disnea, con insuficiencia cardíaca, con crepitante, sin bloqueo de rama izquierda, pues pensamos, por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada, ¿no? El bloqueo de rama derecha. Os he puesto aquí pocas fotos, pero grandes, para que fijéis los patrones, porque son muy típicos. Hay una despolarización secuencial de V1, perdón, de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, y eso significa que la R dominante es la parte terminal, ¿no? Al principio hay un poquito de despolarización, luego habría una onda S y luego habría una onda R dominante. Si nos ponemos en V1, que estaría a la derecha, ¿no? En la zona derecha, lo que ocurre es que hay una despolarización, pues primero de una parte del septo, luego hay una despolarización de ventrículo izquierdo, por lo tanto el vector se aleja de V1 y finalmente el grueso de la despolarización se mueve del lado derecho al lado izquierdo y por lo tanto se hace positivo en V1, así que domina una onda R en V1. Además, se acompaña de alteración de la repolarización, que suele ser discordante, es decir, en sentido contrario, T negativa en V1 y V3. El eje, como es, pues normalmente no se modifica si es un trastorno degenerativo, o puede ser un eje derecho si es por patología derecha. Vamos a ver aquí lo que os explicaba. Primero se despolariza la zona izquierda y luego va hacia la derecha, por eso el vector se dirige sobre todo a V1. Hay una morfología así en forma de M. ¿Qué se ve en la derivación opuesta, V1 o V6? Pues se ve lo contrario, sería una patrón S, R, S'. El bloqueo de rama izquierda. Este patrón es muy clásico, creo que lo conocemos todos, pero hay que fijarlo porque sigue siendo un motivo de dudas, especialmente en pacientes con dolor torácico. También tenemos que tener QRS ancho, si no, no es un bloqueo de rama. Vamos a ver lo contrario, una despolarización secuencial de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Por eso, en V1 la onda dominante va a ser negativa, porque el vector principal se aleja de la zona derecha y anterior hacia la zona izquierda y posterior. Típico también es ver un QS en V1, se puede ver una onda R pequeña inicial o un QS, y luego en la derivación contraria, V5, V6, también en 1 y AVL se suele ver una R grande mellada como en torre, ahora lo vamos a ver. La alteración de la repolarización, de nuevo, es discordante, es decir, que si el QRS es eminentemente negativo, la onda T será positiva. Aquí veis cómo estaría bloqueado, lo he borrado parcialmente, el fascículo izquierda. La despolarización va del lado derecho al lado izquierdo, vector hacia la izquierda y arriba, por lo tanto onda R grande en 1 OL, V5 y V6, mellada con forma de torre, patrón típico en V1 de onda S dominante o incluso QS. Otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda para que lo fijéis, QRS ancho, onda R pequeñita, onda S dominante en V1, V2,
onda R mellada en 1 VL y en V6. Otro ejemplo, en ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda, las ondas R melladas en 1 y en OVL. Aquí lo veis más grande para que no lo olvidéis nunca. Para resumir, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, miramos V1. Si V1 tiene morfología RSR', es bloqueo de rama derecha, lo hemos puesto aquí en el lado derecho. Si tiene una onda QS o S dominante, lo hemos puesto a la izquierda, bloqueo de rama izquierda. No lo repito más, vamos con los semibloqueos. Los semibloqueos serían las alteraciones parciales del sistema de conducción izquierdo, de la rama izquierda. El fascículo posterior es además inferior y el fascículo anterior es además superior. Lo veis aquí pintado en azul y en rojo. Como se ve el electro, se ven cambios de eje. Este dibujo intenta expresar que los fascículos anterior y posterior están interconectados. De manera que aunque esté bloqueado, como en este dibujo, el fascículo anterior, las fibras de conducción van a conectar por la cara más inferior el fascículo posterior con el fascículo anterior. Por lo tanto, la velocidad de conducción va a estar relativamente conservada. Vamos a ver muy poco ensanchamiento del QRS. Técnicamente suelen ser electros que están con QRS entre 100 y 120 milisegundos. La regla mnemotécnica clásica es la de PNN da pena. Realmente que estamos midiendo aquí para el semibloqueo anterior izquierdo una desviación izquierda del eje. La regla sería positivo, negativo, negativo, da igual positivo, negativo. Es decir, eje izquierdo, onda R dominante en 1, en AVL, incluso un poquito en AVR, muy negativa en 2, 3, AVR. También suele haber, por cierto, una transición tardía, ¿no? Lo veis aquí, la transición sucede entre V4 y V5. El semibloqueo posterior izquierdo, lo contrario. Es un eje que se desvía en sentido contrario, inferior y un poquito derecho. Por lo tanto, negativo, positivo, positivo, da igual, negativo, positivo. Otro, la regla era PNN da pena, pues esto es lo contrario. ¿A qué se suele asociar el semibloqueo posterior izquierdo? Pues típicamente a bloqueo de rama derecha. Estos pacientes suelen tener eje bastante derecho y lo vemos fácilmente porque tienen derivación 1 y derivación OVL fundamentalmente negativa. Los trastornos complejos o combinaciones, pues sería la suma de los anteriores. El primer, bueno, recuerdo una vez más, el trastorno tiene que tener retraso de conducción, por lo tanto, QRS ancho. A mayor trastorno, mayor retraso, mayor QRS ancho. ¿Qué combinaciones puede haber? Pues el bloqueo bifascicular, cualquiera combinación, bloqueo de rama derecho más semibloqueo anterior, bloqueo de rama derecha más semibloqueo posterior, o el bloqueo de rama izquierda completo. El bloqueo de rama izquierda completo, técnicamente, como comprende el fascículo anterior y posterior, pues se puede llamar bloqueo bifascicular. Después de esta, el bloqueo monofascicular más PR largo. El PR largo, recordad por la primera clase que comprendía un montón de zonas de conducción, desde la salida del estímulo hasta la llegada al GIS. La última parte sería la conducción en el GIS. Si está retrasada, pues lo que veríamos es un PR largo. Esto no es un fascículo en sí, por lo tanto a mí no me gusta lo de bloqueo trifascicular, me gusta definirlo como es bloqueo AV de primer grado más bloqueo de rama derecha o PR largo más bloqueo de rama derecha, en cualquiera de sus complicaciones, de sus combinaciones. Y si es bloqueo bifascicular, pues bloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior de rama izquierda más PR largo. Esto sería un bloqueo bastante avanzado. Hay gente que lo llama trifascicular, a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, lo vais a ver frecuentemente. Por ejemplo, bloqueo de rama izquierda con PR largo, pues un paciente que tiene un trastorno muy avanzado de conducción. Pero exactamente no tiene necesariamente mal los tres fascículos, porque el fascículo derecho está conservado. Ojo con los bloqueos de rama intermitentes o alternantes, que no lo hemos puesto, que lo mencioné antes brevemente. Son pacientes que alternan entre el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué es importante? Pues esto quiere decir que hay un trastorno de conducción generalizado. O sea, esto sí que sería un paciente que tendría un trastorno de conducción realmente trifascicular. Tendría afectación de la rama derecha y de la rama izquierda. Y esto,
pues es peligroso. Es un paciente que seguramente deberíamos considerar mandar de forma preferente al cardiólogo, incluso a urgencias. Otra cosa es el bloqueo de rama dependiente de frecuencia. Estos no necesariamente son muy avanzados, al revés, suelen ser bloqueos de intensidad moderada y que a altas frecuencias pues no son capaces de conducir a alta velocidad y por eso se ve ensanchamiento del QRS. Esto es un ejemplo de bloqueo de rama derecha Masari. Ya vemos que es negativo, perdón, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, y tenemos además un bloqueo. Es raro que tenga eje izquierdo, o sea que si vemos un bloqueo de rama derecha con eje izquierdo, frecuentemente deberíamos pensar en el bloqueo anterior de rama izquierda. Esto sería un bloqueo mal llamado trifascicular, tiene bloqueo de rama derecha, RSR'. Esto no es un bloqueo de rama izquierda. Tiene además un eje derecho con nuestra regla negativo, positivo, positivo, da igual, negativo, positivo, y con una transición bastante tardía, V5, V6. Este paciente tiene bloqueo de rama derecha, tiene bloqueo posterior y además cuando vamos a medir el PR, pues tiene un PR largo. ¿Qué problema hay? Pues que el intervalo PR largo puede ser por un trastorno de conducción en la aurícula, por ejemplo, no necesariamente en el GIS. Así que la denominación correcta, en mi opinión, debería ser bloqueo bifascicular más PR largo. Vamos a ver ahora las bradicardias. Las bradicardias son las arritmias, bueno, quizás la mitad de las arritmias, un poquito menos, son más frecuentes seguramente en cuanto a prevalencia, porque casi todas las personas mayores tienen algún grado de disfunción sinusal, pero son mucho menos frecuentes como motivo de consulta. Son más frecuentes los motivos de consulta por taquicardia, porque dan más síntomas. Y las bradicardias suelen dar menos síntomas. Por consenso se define bradicardia como todo aquel ritmo que lleva una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, y lo más habitual pues es la disfunción sinusal. La disfunción sinusal es una suma de cosas que vamos a ver aquí. 1, bradicardia sinusal. 2, pausas o paradas sinusales, problemas de conducción a nivel del nodo sinoauricular. 3, bloqueo de salida sinoauricular. También es un problema muy localizado a nivel del nodo sinoauricular. Luego está el 4, que es incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica es un diagnóstico importante porque es algo que a nosotros nos ayuda a apoyar la indicación de un marcapasos porque les puede mejorar los síntomas. Son pacientes que tienen frecuencias normales o aceptables en reposo, pero que cuando hacen ejercicio no son capaces de taquicardizar. Digamos que sería una disfunción dinámica, no estática del nodo sinusal. Y la manera de comprobar el cronotropismo pues es muy fácil, es coger un paciente y pedirle que haga ejercicio, un paciente que a lo mejor está lento pero razonable, a 50-60 latidos por minuto, y que le pones a hacer ejercicio y se mantiene a 50-60 latidos por minuto. Ejercicio puede ser pues decirle que mueva los brazos, decirle que mueva las piernas, subir un escaloncito en la consulta, cualquier cosa. Levantarse y sentarse de la silla. Luego está la taquicardia auricular. La taquicardia auricular también es una manifestación de la disfunción sinusal y lo veremos más con las taquicardias. La combinación de los 4 primeros con taquicardia auricular lo llamamos síndrome de bradicardia. Son pacientes que regulan más la frecuencia tanto por exceso como por defecto. Lo más importante de esto, bueno, el electro, la verdad es que el electro no voy a entrar en mucha profundidad. Hay mucha información en el texto sobre las subtipos de bradicardias, como pausas parasinusales, bloqueos de salida, etc. En realidad son diagnósticos que muchas veces necesitas un estudio electrofisiológico para establecerlos, aunque hay datos eléctricos que pueden ayudar, pero lo más frecuente simplemente que vais a ver como diagnóstico va a ser frecuencia baja. Frecuencia baja que tenemos que ver primero es la edad, porque tiene frecuencia baja, a lo mejor es un joven deportista que tiene hipertonía vagal, o a lo mejor es una persona mayor. Tenemos que ver la cronología, todo el mundo tiene frecuencias bajas en reposo por la noche, por ejemplo, pero si lo tenemos por el día y especialmente en ejercicio es preocupante. Y luego la sintomatología, ¿no? Si hay síncopes, si hay dificultad para realizar esfuerzos, si hay mareos bruscos,
esos síntomas apoyarían que sería una disfunción sinusal sintomática. Lo más frecuente es bradicardia sinusal. Aquí medimos el ritmo cardíaco y está en torno a 50. ¿Qué casos serían relevantes o nos preocuparían? Pues sobre todo si es diurna, si la frecuencia absoluta es menor de 40, no instantánea, porque a veces hay un RR un poco grande. Si es un paciente mayor y si tiene sobre todo insuficiencia cronotropa, como se explica. Aquí vemos una pausa o parada sinusal. Sin entrar en detalles del mecanismo específico por el que ocurre, lo que vemos claramente es que hay una P con un QRS, una P con un QRS, una P con el QRS y de repente hay una asistolia. Esta asistolia, además, si la dividimos en partes, vemos que es justo 4 veces, es decir, un múltiplo de los RRs normales. Esto se llama pausa o parada sinusal y se ve de vez en cuando. Se ve con gente mayor y se ve con frecuencia por la noche. ¿Hasta cuándo es aceptable? Pues quizás hasta unos 3 segundos. Desde luego no le vamos a dar ninguna importancia. Entre 3 y 6, pues ya nos preocupamos. Si tiene más de 6 segundos, sería una indicación directa de marcapasos. Aunque asuste mucho, estos pacientes tienen un riesgo de asistolia muy bajo, porque hay un montón de marcapasos ectópicos que pueden tomar el mando por debajo del nodo sinusal, desde el nodo V hasta el His-Purkinje. Así que, aunque asuste un poco verlo, el riesgo es bajo. El segundo grupo de bradicardias sería el bloqueo aurículo-ventricular. Esto es un motivo frecuentísimo de duda y de consulta en urgencias y vamos a intentar verlo detallado. Tampoco hay que mitificarlo, no es nada especialmente complejo. Son 3 bloques y luego algunos detallitos. Voy a intentar ser insistente en lo básico para tener esos conceptos bien fijados. En general, pues los síntomas que dan los bloqueos AV son sobre todo disnea, mareos, síncope, pero puede llegar a ser una muerte súbita la primera manifestación. Si tienes un bloqueo AV completo, esta oración brusca, puedes tener un escape malo o inexistente y tener una parada cardíaca. Corresponde más o menos al 50% de los implantes de marcapasos que hacemos habitualmente. Suele ser degenerativo en personas mayores y, como he dicho antes, puede ser una urgencia vital. ¿Cómo sería un bloqueo AV de primer grado? Pues lo primero que hay que remarcar es esta palabra, retraso. Aquí lo que queremos decir es que hay un retraso de la conducción, pero no hay un bloqueo. Se llama bloqueo, pero no es un bloqueo, es un retraso de conducción. Por lo tanto, todas las ondas PES conducen. Por convención se ha decidido que más de 200 milisegundos es un PR largo, por lo tanto es un bloqueo AV de primer grado. De forma práctica en ancianos, pues casi más de 240, porque el PR se prolonga por la edad. Recordar todas las cosas que suceden en el intervalo PR y por lo tanto que la causa puede ser múltiple. Puede ser un trastorno intraauricular del nodo AV de la conducción HV. Y por definición son asintomáticos en reposo. Este bloqueo AV nos puede ayudar a dar indicios de que hay algo más, pero por definición es asintomático. El PR pues, es frecuentemente variable y este bloqueo AV de primer grado lo podemos encontrar nocturno con frecuencia también. En resumen, retraso de conducción, no interrupción. Todas las ondas PES tienen QRS. Bloqueo AV de primer grado. Bueno, en este bloqueo hay algunas PES que no conducen. Lo llamamos fallo intermitente. Y hay 2 tipos. Movitz 1 o Benkevac y Movitz 2. ¿De acuerdo? En ambos casos hay más ondas PES que QRS. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Aunque todos habéis aprendido lo que el PR va creciendo, el RR va decreciendo, que está bien, creo que el concepto más importante y el que más os puede ayudar a no cometer errores es medir el PR y ver si es variable o es fijo. Si el PR es fijo, es un Movitz 2 y se acabó. Si el PR es variable, pues seguramente sea un Benkevac y vamos a ver si va creciendo o qué está ocurriendo. Pero más allá de que lo veamos crecer mejor o peor, porque a veces es un crecimiento sutil, a veces hay una P bloqueada, pero que está metida en el QRS, no lo sé. Yo veo muchas dudas con estos bloqueos y creo que es mejor mensaje PR variable o PR fijo. ¿De acuerdo? Así que PR variable antes y después del bloqueo, esto es un Movitz 1 o Benkevac, porque no hay otra patología que te vaya
a variar el PR si hay un bloqueo, ¿de acuerdo? Si no hay un bloqueo, pues es un PR variable sin más. Que tienes bloqueos AV intermitentes, es decir, más ondas P que QRS y los PR son fijos, es un MOVIS 2. El MOVIS 2 es un bloqueo más avanzado, más bajo y un poquito más peligroso. Lo vemos aquí con electros, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P. Las P's, cuando son de baja amplitud, pues son un poco sutiles. Y aquí vemos que claramente no está conducido. Aquí hay un latido ventricular que es un escape, claramente, porque este PR es imposible. De manera que quizás este electro rompa un poco la frase de antes, que hay más ondas P que QRS, pero si hiciéramos un trazado más largo, pues lo veríamos. Aquí no se cumple porque hay un extrasístole, no, un latido de escape. Pero de hecho, si confiáis un poco en mí, mirad aquí y veréis que no es exactamente igual que esta morfología de QRS y en la zona terminal o en la zona inicial del ST hay una deflexión negativa. Esto es otra P. Así que volviendo al principio, hay onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, onda P, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Así que sí que hay más ondas P que QRS. A lo que voy. Hemos visto una onda que conduce, voy a medir el PR. Vemos que este PR es más corto, este es intermedio y este es más largo. Aunque no lo vea bien, yo sí que puedo medir este y medir este, por ejemplo, y ver que son distintos. Si vemos PR variable antes o después, es un bloqueo de segundo grado, tipo MOVIS 1 o Benkeback. Ejemplo de MOVIS 2, quizás más sencillo de ver. Aquí vemos que hay más P's que QRS, aquí hay una P bloqueada, aquí hay una P bloqueada, aquí hay otra. Medimos PRs y los PRs que son visibles son iguales. Si son iguales de forma general, casi seguro que es MOVIS 2. Aquí podemos ir a la microlupa a ver si tiene 1 milímetro más o no, pero ya os digo que si veis los PRs de forma grosera similares, esto es MOVIS 2 y prefiero equivocarme en exceso porque es una patología de más riesgo. Resumiendo, fallo de conducción intermitente, ojo, en los MOVIS 2 si tiene un PR fijo, son bloqueos más peligrosos. ¿Qué ocurre si el bloqueo es 2-1? Es decir, yo solo veo un intervalo que es fijo, pero porque va alternando un bloqueo con una P bloqueada, una P conducida, ¿no? Lo veis aquí, P conducida, P bloqueada, P conducida, P bloqueada, P conducida, P bloqueada. ¿Esto qué es? ¿Es un tipo 1 o un tipo 2? Yo no puedo... Esto no es un tipo 2. O sea, me podríais decir, bueno, todos los PR son iguales. ¿Es un tipo 2? Pues no. Los PRs tienen que ser fijos o variables en el intervalo que hay entre una P bloqueada y otra P bloqueada. ¿De acuerdo? Así que si una P se bloquea y otra P no se bloquea, no hay más de 2 latidos seguidos. Vuelvo para atrás para que veáis los ejemplos. Aquí hay varias P's conducidas y hay PR variable. Aquí hay un par de P's conducidas, PR fijo. Estos los puedo diagnosticar de 1, MOVIS 1, MOVIS 2. Aquí, solo hay un intervalo PR después de cada P bloqueada. Por lo tanto, no puedo discriminar si es un MOVIS 1 o un MOVIS 2. ¿Cómo los distingo? Porque ya hemos dicho que se maneja diferente. Pues básicamente haciendo un registro largo. Normalmente, si haces un holter o haces una tira larga de ritmo, al final vas a encontrar que el bloqueo V pues hace, por ejemplo, 2 P's conducidas y una bloqueada y ahí ya puedes medir PR, ¿no? Y si no, pues hay que hacer un estudio electrofisiológico, medir intervalos, el AH, que sería el tiempo que tarda el estímulo desde la aurícula, desde el seno auricular al GIS y del GIS al ventrículo, para discriminarlos. Y si tenemos dudas, pues nos ponemos en lo peor, que es un tipo 2. A veces, simplemente para que lo conozcáis, hay bloqueos que no son 2-1, que son 3-1. Bloqueo 3-1 quiere decir que hay 2 ondas P no conducidas y una P conducida. O sea que a la tercera P conduce. Si veis más de una onda P no conducida, independientemente de los PRs, esto es un bloqueo avanzado. Es mucho más peligroso y es un paciente que está entre medias del bloqueo 2-1 y digamos, del bloqueo de segundo grado y del bloqueo de tercer grado, y es un paciente para mandar a urgencias de forma
rápida. Vamos ahora al bloqueo de tercer grado. El bloqueo de tercer grado no hay ninguna P que conduzca. Vais a ver P's, vais a ver QRS, vais a ver muchas más P's que QRS, claramente, pero ninguna de esas P's son conducidas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta por bradicardia general, porque los escapes nunca son rápidos, por disociación auricular-ventricular, que significa que los ritmos van disociados. Si cogéis un compás o con un lápiz, pues veis que esta P que está aquí metida, esta P tiene un ritmo que es uniforme y es relativamente rápido, a lo mejor va a 75, y estos QRS que van lentos a 50 son regulares y van completamente independientes. Aquí hay alguna variabilidad en el RR, quizás no sería un ejemplo óptimo, pero claramente veis que ninguno de estos intervalos PR es creíble, ¿no? Esto podría ser un PR largo, pero este P no está conducida, este PR es demasiado corto, este PR es imposible, esto podría ser un PR largo conducido, pero esta P claramente no conduce y este PR también es imposible. Así que veis que no hay ningún tipo de patrón, o mejor dicho, hay dos patrones, un patrón de ondas P y un patrón de QRS. Si el paciente tiene fibrilación auricular o flutter, que son ritmos irregulares, pues la manera de manifestarse es que se pone rítmica. Es una FA que se pone rítmica, es un bloqueo V de tercer grado, hay que levantar las alarmas también y preocuparse. Aquí veis una actividad auricular irregular, típica de fibrilación, y veis QRS regulares. Esto no encaja, las fibrilaciones auriculares no tienen ritmos regulares, así que está lento, es un paciente mayor, por ejemplo, me preocupo, es un bloqueo V. Esto es un detalle para notas, se llama disociación isoarrítmica y sería un patrón en el que hay bloqueo V de tercer grado, pero las ondas P van a un ritmo similar, por ejemplo 50, que el escape ventricular, por ejemplo 50, y podría parecer que los ritmos, digamos que las P están conducidas. Realmente, si hacemos una tira larga, también veremos que se acaban disociando. Ojo con esto, que puede ser grave. Se trata de un fallo de conducción persistente. Persistente quiere decir que todas las P están bloqueadas y no quiere decir que este síndrome no pueda aparecer y desaparecer. Por ejemplo, tú puedes tener bloqueo V paroxístico. Es decir, que de forma brusca se bloquea la conducción y pasados 3 minutos o 30 segundos se recupera. Eso sería un bloqueo V de tercer grado, fallo de la conducción persistente, pero de comportamiento paroxístico. ¿Cómo son los escapes? Afortunadamente, cuando tenemos un bloqueo V de tercer grado, no solemos morirnos, sino que solemos tener un ritmo residual dependiente de marcapasos pues, por debajo del nodo AV, ¿no? Y estos son marcapasos automatismos en el Hisey-Purkinje y distinguimos dos. Básicamente, bloqueo V con QRS ancho tiene peor pinta, son bloqueos que llamamos infragesianos, porque son marcapasos que digamos, están surgiendo más distales y son menos estables. Si tenemos un bloqueo de tercer grado con un QRS estrecho, estos bloqueos los llamamos supragesianos, la frecuencia suele ser un poquito más rápida y sobre todo es mucho más estable, mucho más seguro, y aunque vayamos a mandar al paciente al hospital, pues a lo mejor no es un paciente que le tengamos que poner inmediatamente una estimulación, porque el paciente puede estar perfectamente bloqueado desde hace varios días con ese escape, se encuentra a lo mejor un poco cansado, pero relativamente bien. A veces los pacientes tienen mal escape y hacen una asistolia. Este paciente, por ejemplo, es una asistolia de forma brusca. Aquí veis, digamos, ritmo sinusal normal, de repente esta P no conduce y hay varios segundos con asistolia completa. Después hay un bloqueo de segundo grado y parece que al final se recupera un poquito la conducción. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto crecimiento de cavidades, un poco en desuso lo del crecimiento auricular, un poco más útil el crecimiento ventricular, trastornos de conducción, los trastornos simples o bloqueo de rama, los trastornos complejos o combinaciones, las bradicardias en dos grandes bloques. Primero, la disfunción sinusal y sus variantes. Segundo, bloqueo auriculoventricular,
muy importante en el ámbito de urgencias. Espero que os haya gustado la clase. Os emplazo a la próxima, que será el año que viene, ya 2019. Feliz año a todos y nos vemos en la siguiente clase, que será de taquicardias. Muy interesante. Hasta luego.